está conectado en modo diferencial. Tiene una sola entrada. Balanceado. Sí. Las dos RC Y las dos y las dos RE son idénticas. Y un beta común para todos. Pero tiene una carga que es un circuito adicional. O sea, son dos circuitos lo que aparecen ahí. O sea, el diferencial y otro circuito que está conectado a la salida del diferencial. El que está conectado a la salida del diferencial, ¿en qué configuración está conectado? Emisor común. Emisor común. La salida del amplificador diferencial, que es el colector 2, está conectado a la base del transistor 3. Por lo tanto, la entrada del amplificador que está conectado a la salida, la señal se recibe a través de la base, que es la salida del amplificador diferencial. O sea, la salida del amplificador diferencial se conecta como entrada a la otra etapa. Y la salida de Q3 se toma en el colector, donde está marcado B8. Por lo tanto, es emisor común. Las dos etapas se analizan, si se quiere, en forma independiente, como si fueran circuitos de cascada, que es como se le llama, uno acoplado al otro. Necesitaríamos calcular las dos ganancias para poder determinar la ganancia total del sistema. Tanto la ganancia del diferencial como la ganancia del otro amplificador. Una vez que se ha hecho ese cálculo, se multiplican las ganancias y se obtiene la ganancia total. Ahora, yo estoy explicando el método que considero es el más corto. Si ustedes quieren, dibujan todo el circuito con los tres transistores y hacen el análisis. Esa sería la otra forma. O se hace todo el análisis, todo el circuito, O se hace por parte. o se hace por parte. Simplemente se hace por parte. Para poder hacer el análisis que determinar la variable que se está pidiendo, hay que trabajar, por supuesto, un análisis en AC, pues nos está pidiendo cuál es el voltaje de salida en corriente alterna. Para poder determinar ese voltaje de salida necesitamos calcular la ganancia de todo el sistema, porque tenemos el voltaje de entrada que es 50 milivoltios. Quiere decir, necesitamos saber cuánto es la ganancia del diferencial, cuánto es la ganancia del emisor común, multiplicarla, y luego que tenemos la ganancia de todo el sistema, multiplicarlo por 50 para saber cuánto voltaje vamos a obtener en la salida. Ese sería el procedimiento. Para hacer eso, hay que hacer entonces un análisis en AC. Y para hacer el análisis en AC necesitamos determinar un parámetro en DC, que es la corriente del emisor. Y tenemos que determinarlo para los tres transistores. Para poder hallar R minúscula. Para poder hallar RE minúscula y poder hallar entonces las ganancias. La primera parte se analiza tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Nosotros tendríamos entonces básicamente acá dos etapas. Esto que sería la primera etapa. Y una segunda etapa. Si vamos a trabajar con esta primera etapa, nosotros necesitaríamos calcular entonces la corriente de emisor. Y la corriente de emisor la calculamos como lo hemos hecho hasta ahora. Se cortocircuita la fuente AC, quiere decir que la base de Q2 se lleva a tierra, no queda ninguna señal de corriente alterna y simplemente calculamos la corriente que pasa por cada uno de los emisores que están presentes ahí. Por aquí estaría circulando, por supuesto, las otras corrientes. IC1. Profe, en ese caso la corriente de la base en la segunda etapa es 0 también. Bueno. ¿Qué sería qué? La corriente de la base en la segunda etapa, ¿tiende a 0 o no? Ya no? No, si tiende a 0 no funcionaría. Claro. O sea, si nosotros decimos esta corriente es 0, estamos eliminando esa etapa. Porque no amplificaría. Así de sencillo.
Por lo tanto, por aquí estaría circulando IC2, pero esta corriente que pasa por aquí es diferente. Claro. Esta no es la corriente de colector. La Es- corriente de colector pasa por el colector. Sí. La Es- corriente de colector pasa por Pero el me colector. imagino que la Y de la segunda etapa sí sería la suma de IB y E. Que ¿Cuál? van bajando, ¿no? Esta Sí. sería la suma de esta más esta. Claro. Sí, o sea, eso se mantiene. Sí, pues. Esto sería IC3. Para determinar la corriente que pasa por aquí, simplemente lo que hemos hecho hasta ahora. LKB. Parto de una tierra, paso a través del transistor, la resistencia, esta resistencia, la fuente esta y llego a tierra. O sea, no voy a dibujar otra vez las dos fuentes ni nada por el estilo, voy a hacer de una vez la ecuación. Claro. En este caso tendríamos aquí voltaje base emisor, ¿correcto? Y hacemos el LKB que básicamente hemos estado utilizando todo el tiempo. 0.7 0.7 es esto más 1 R1 por IE o IE1 como lo quieran llamar. Por aquí sería REE multiplicado por IEE, que es la corriente que es en forma de nomenclatura, pasa por aquí, algebraica. Ajá. Y luego tendríamos aquí menos 18 igual 0. Esa sería la ecuación algebraica. Comenzamos a sustituir los valores entonces, lo que ustedes me estaban dictando. 0.7, esto es 1 un K por IE, K por IE. más 47K 47K por por 2 IE, veces y que es dos Sí, veces podemos IE, ponerlo de una vez. 2 veces IE. que es lo que hemos estado utilizando hasta ahora, porque esta es la suma de estas dos. Correcto. Y como son idénticas, son iguales. O sea, menos 18. igual a 18, ¿correcto? Correcto. Sacamos factor común, 10. Y nos queda entonces 18 menos 0.7. Aquí nos queda un K. Y aquí queda 2 por 47K. Eso es 94, ¿no? 95. 95. 94. 18 menos 0.7 sobre 1000 más 94.000. 0.18 miliamperios. 0.18. Eso nos indica, entonces con eso podemos calcular RE tanto para el 1 como para el 2. Claro. 26 es el que estamos utilizando, ¿no? Sí. 26 milivoltios sobre 0.18 miliamperios. 144.44. Sí. Y ya tenemos las dos resistencias acá que nos interesan para trabajar con el modelo de AC. ¿Cómo calculo la IE de Q3? Esa no sería, no tenemos que calcular la I1 que sale por allá arriba, que sería sería IB3. Esa I que digo por allá arriba, ¿no es la que pasa por IB3? ¿Esta sería la misma que pasa por aquí? No, no es la misma. Ahí se divide la corriente. Podemos hacer un LKB desde la fuente de C que pase por RC2, después por el, Por aquí. ajá, por RC2, después por la base de Q3 Ajá. y después por esa resistencia llega a tierra. Sí, sí podemos. Ídolo. O sea, los LKB pueden ser varios, habría que ver cuál es el que nos conviene. Porque alguien pudo haber dicho, no puede hacer esto. Ajá. Podría ser. Podría Pero ser. habría que ver qué incógnitas están en uno y qué incógnitas están en otro y qué Exacto. hay que resolver una y la otra. Eso es lo que hay que ver. Porque aquí no va a salir una incógnita que es voltaje. En cambio el voltaje base emisor ya lo tenemos, que es Este voltaje lo 0.7. tenemos. Y Exacto. esta corriente la podemos calcular. Y Ajá. esta corriente la podemos colocar en función de esta. Exactamente. Podemos ir sustituyendo para que nos Podemos quede. hacer todos esos cambios, o debemos hacer todos esos cambios Exactamente. para poder calcular esa corriente. Hago el LKB entonces, lo voy a escribir con letra para que sepamos por dónde fue que pasé. Ajá, menos 18 más RC2 por I'.
más el voltaje base emisor 3, más RE3 por IE3. Y prima es igual que esto. IC2 más IB3. Ujú. No. E IC2 es igual a ¿Conocemos IE2. IC2? Correcto, porque es igual a IE2. Es congruente con él. Y podemos Son aproximadamente sustituir igual. la corriente de base en función de la de emisor. ¿Cómo lo escribimos? Y es sobre beta. Y es sobre Ajá, beta. beta, Ajá. igual. Ahí es 3 sobre IB3. I base 3, ¿correcto? Ujú. Como, entonces, I de base 3 sería igual a IE3 sobre beta. IE3 sobre beta. Y hacemos las sustituciones correspondientes. Para que nos quede una ecuación con una sola incógnita que va a ser IE3. Comienzo a sustituir. Menos 18. Más RC2, que es cuánto? 12K. Que multiplica a este factor, ¿correcto? Sí. Pero este factor es IC2 más este factor. IE3 sobre beta. IE3 sobre beta. Más 0.7. Ujú. Más 1.5 por IE3. Por IE3. Igual 0. Sustituimos IC2. Menos 18. Más 12K. 0.18. 0.18 miliamperes. 18 miliamperios. Más IE3 sobre 100. 80. Ah, 80. Perdón. Sobre 80. 0.7 voltios. 0.7 más 1.5K IE3. y E3. Menos 18. 12K por 0.18 miliamperios. ¿Cuánto da? 2.16. ¿Cuánto? 2.16. 2.16. 12K dividido entre 80. 150. 150. 150 que K o 150. 150 solamente. Sí, 150 IE3, ¿así? sí. Más 0,7 más 1,5K IE3 igual 0. Y tenemos ya nuestra ecuación solamente con un incógnito. Sacamos factor común y los dos iguales. Sacamos factor común IE3. Paso para allá. 18 18 menos 0.7. 18 menos 2.16 menos 0.7. Y en el denominador nos queda 150 más 1500, ¿verdad? 150 ohmios más 1000 más 1.5K. Ujú. Esto serían 150. A ver, 18 Eso nos da IE3. 0.16 0.7 150 9.18. ¿Cuánto? más 9.18 miliamperios. 9.18 RG3. 26 milivoltios sobre 9.18 miliamperios. 2.83 ohmio. Tenemos todos los valores que necesitamos para dibujar o para trabajar en corriente alterna. Voy a trabajar primero con la segunda etapa. Por una razón. Más pequeño. La segunda etapa es la carga de la primera etapa. Y para poder sacar la ganancia en la primera parte, tenemos que tener la impedancia de entrada de la segunda etapa, que se convierte en la carga de la primera etapa. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros tenemos circuitos acoplados, supongamos que tengamos acoplados aquí con otro transistor. Nosotros tenemos aquí una carga en la última etapa.
esta es la carga de este transistor. Pero este transistor tiene una carga. ¿Y cuál es la carga de este transistor? La carga de entrada del otro. Esa carga. Entonces, ¿qué está conectado a la salida de este transistor? De Q1, la segunda etapa. Él está alimentando la segunda etapa. Q2 está alimentando esta resistencia. Y Q1 está alimentando esta resistencia. Por supuesto, aquí no pudiese no haber nada, ¿no? Claro. Si no hay nada, es el circuito abierto. Simplemente está el circuito abierto, no hay carga. Que es cuando se produce el mayor voltaje posible, porque a lo que ubicamos carga, enseguida disminuimos los parámetros, porque hay consumo. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es la impedancia de entrada de esta etapa, porque la impedancia de entrada de esta etapa se va a colocar aquí, va a ser la carga de la primera etapa. Entonces, si nosotros queremos calcular la ganancia de esto, necesitamos la impedancia de entrada de este circuito. Y también necesitamos la ganancia de voltaje. Claro. O sea que vamos a trabajar primero con la segunda etapa. Luego acoplamos eso en la primera etapa para poder determinar entonces la ganancia total. Profe, y si por ejemplo hubiera más de 2 etapas, siempre se empieza por la última hasta la primera, claro. Y la ganancia de todo el sistema sería el producto De todas las ganancias. individuales. De todas las ganancias. Yo calculo la primera, la segunda y la tercera y multiplico. A veces es más fácil trabajar así que armar todo el sistema completo. Yo tengo 3 etapas pegadas una de la otra, la otra, la otra. Sí, es bastante se me vuelve un poquito complicado. más laborioso. Sí. No quiero decir que de pronto sí no sea laborioso, ¿no? Voy con la segunda etapa entonces. Y dibujo el modelo en AC. Aquí tenemos nada más esto, ¿no? Un transistor y 2 resistencias. Eso es lo que nos va a quedar allí. Un transistor cuyo circuito equivalente es este, que está aquí, que es beta por RE3 en este caso. Esto que es Beta y B. beta y B3. Beta y B3. Por aquí está pasando Y B y B3. B3. Aquí hay una resistencia entre el emisor 3 y tierra. Debo colocarlo ahí. Claro. Este es el emisor 3. Colocamos la resistencia aquí y tierra. Recuerden que estamos trabajando en AC y en AC tenemos cortocircuitado todo esto, ¿correcto? O sea, las fuentes esas están igual que esta, también están cortocircuitadas. Esto sería RE3. RE3. En el colector tenemos una resistencia, ¿verdad? Sí, Desde el RC3. colector 3 A tierra. sería desde este punto hasta aquí esta tierra. Y esa es la salida del sistema. Esto sería la base 3, este sería el colector 3, el emisor 3, y tenemos aquí un voltaje, lo podemos llamar VX si queremos. O Ahí hay un voltaje. VI3. O VI3 podría ser también. En ese circuito tenemos que calcular la ganancia de voltaje y tenemos que calcular la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, por supuesto, se ve de aquí para allá. O sea, lo que vemos entre estos dos puntos, para allá. Por aquí estaría pasando beta por IB. ¿Y por aquí estaría pasando qué? Perdón, no, aquí estaría pasando IB. IB3. Y por aquí estaría pasando Y beta más 1 por ¿Y lo IB3. escribo cómo? Beta más 1 por IB3. Beta más 1 por IB3. IB3. Correcto, beta por I3 también. Ajá. También. También lo podemos escribir como beta por I3. Se aproxima. A menos que sea menor de 40, 81 no. Profe, ¿qué valor de beta se considera bajo? De 30 para abajo. De 30 para abajo. 30, 40 ya son bajos. Ya tú tienes ya, tú operas con 30 o 40 un beta y los resultados, si haces aproximaciones, los resultados varían. Claro. Veo en ese circuito, ¿qué sería igual? Menos B.
beta menos beta IB3 IB3 por RE3. RE3. RC3, perdón. RC3, sí. Es que ahí puso E en vez de C. Sí, aquí es C. ¿Correcto? Sí. Este voltaje que está aquí simplemente es el voltaje por la corriente. Ujú. La corriente que está pasando por aquí es esta misma que está acá. Como entra por el terminal negativo, esos valores negativos. Negativo. En la entrada, necesito calcular BI, que es este BX que tenemos aquí, que lo podemos llamar BI3, como dijo él. Ahí sería BTE por IB3. Aquí, Ah, esa resistencia Y aquí. y la resistencia del emisor. porque recuerden que el voltaje BI3 está entre estos dos puntos. Y estos dos puntos los ocupan esta resistencia y esta resistencia. Habría que hacer la suma de estos dos voltajes para determinar este. Este voltaje es la suma de este más este. Correcto. Quiere decir que sería esta corriente por esta resistencia y esta corriente por esta resistencia. Eso nos daría el voltaje de entrada. Esto, BI3, Sería entonces, IB3 por beta RE3. IB3 por Beta beta RE3 RE. Y aquí, Más beta por IE3 beta más 1 beta por E3 por RE3. por Por RE3. RE3. Aquí estamos aproximando ya, ¿verdad? Sí. Sí. Ah. Ahí vemos Los comunes son cuáles? Beta. Beta. Beta, Beta. y B3. Esto es B3. Eso es IB3, sí, sí. Disculpe. Beta y IB3 son los comunes. Aquí son comunes beta y común también la corriente, ¿correcto? Beta y B3. En este factor, en este término nos quedó este factor. R minúscula R más R mayúscula. R3. R3. Y ahora lo que hacemos es que dividimos, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Ahí se cancelan los beta y B3 y quedaría menos RC3 sobre RE3 más RE. La ganancia de la tercera etapa, que es lo que vamos a calcular aquí, será BO sobre BI3 menos RC. beta y B3 por RC3. Yo sé que vos lo entendéis, pero no todos lo entendemos. Y aquí beta por IB3 por RE más RE3. ¿Correcto? Sí. Escribí las dos ecuaciones que habíamos calculado, desarrollado, ¿no? Sí. Tenemos ya las dos ecuaciones, ahora vemos qué términos se cancelan. Recuerden que eso es adimensional y que nos debe quedar solamente en función de resistencia. Tal vez por ahí, en algunos casos muy particulares, aparece beta, pero beta es una constante, es adimensional. O sea que eso no afectaría para nada. Este beta cancela este cancela este. Me dijeron que esto estaba conectado en qué me dijeron? Emisor común. Emisor común, por lo tanto el resultado tiene que dar Negativo. Negativo. Dame menos. Y mayor aún. Y debe dar mayor que 1. Exactamente. 3.3K. Esta es Sobre pequeñita. Casi no. 144.4. 2.83, obvio. Este prácticamente no afecta prácticamente nada. Y esta es 1.5K. No, 2,19. Menos 2.19. O sea que ya tenemos la ganancia de las dos. Nos faltaría ese detalle. 2.19. Ahora hay que hallar la impedancia de entrada de este. Aquí hay algo muy particular. Uno dice, bueno, yo voy a hallar la impedancia de entrada de acá. Y alguien me diría, bueno, pero Yo usted digo, haga- paralelo allá y con la primera en se serie. supone que es la impedancia que se ve desde aquí, desde este extremo a este extremo. Ujú. ¿Qué se refleja allí, entre este extremo y este extremo? Se ¿Veis? refleja esta resistencia y esta Ajá. resistencia. Ahora, ¿estas dos resistencias están en serie? No, No. no ¿Están está. en paralelo? No. Tampoco. Tampoco. No están en serie. No están ni en Esto serie ni es Por aquí paralelo. pasa IB3 y por aquí pasa beta por IB, por más 1 por IE3. O sea, por IB3. Por IB3.
Pero de todas formas, esto es IE y esto es IB. Son completamente diferentes las corrientes. Claro. Tenemos que sacarlo matemáticamente de aquí. Nosotros sacamos un LKB por aquí, ¿verdad? Una ecuación que está por ahí. Ujú. Que al final resultó ser esta que está aquí. De ahí podemos despejarla. Ahora, yo pregunto, ¿este factor cómo está con esto? ¿Lo Multiplicando. puedo pasar para acá a dividir? Correcto. Entonces yo digo BI3 entre IB3. sobre IB3. Voltaje sobre corriente. Y ¿Qué es es eso? resistencia. Resistencia. Resistencia de entrada. Eso es Z. Eso es Z. Voltaje sobre corriente. Beta por las dos resistencias. RI3, que sería igual. ¿Qué nos quedó al pasar este para acá? Beta. El Beta multiplicando El beta y la por dos resistencia. multiplica a RE más RE3. Hay un truco matemático para hacerlas así rápido. El truco matemático no están ni en serie ni en paralelo, pero yo puedo sumar esta resistencia con esta multiplicada por beta. Magia. ¿Y cómo? Ah, bueno, sí. sabemos Sí. en qué caso lo podemos hacer? Esta resistencia que ya está, esta resistencia es beta por RE. Sí. Yo no tengo que volver a multiplicar por beta. Ya esta resistencia vale beta por Y RE. la otra multiplicada. Esta resistencia sumada con esta multiplicada por beta. Claro. Así queda lo mismo que queda ahí. Si yo multiplico esto por esto me queda Beta R. beta por RE, que es esta. Y si multiplico este por este me queda Beta. esta multiplicada por beta. En ese minuto le ponéis más importante. Momento con más reproducciones. O sea que eso se puede determinar así. Ahora, es distinto de cuando yo la quiero aquí. Si yo quiero una impedancia aquí, reflejada aquí, que sería como si fuera colector común. Porque si yo tengo la salida aquí, yo tendría ZO aquí. Si yo quiero calcular aquí una impedancia reflejada, entonces yo tendría que hacer esta sobre beta y le sumo esto. Y me da ZO. Wow. Ya va, ¿cómo es la cosa? Otra vez. Con ZO. Si yo la quiero aquí, esta resistencia se la sumo a esta multiplicada por beta. Si yo la quiero aquí, Se hace ZO. porque es en los extremos de la resistencia, esta la divido entre beta y lo que me dé se lo sumo a esta. Y eso es Z. Si O sea, es para quitarle el beta a lo de arriba. el ZO lo estoy buscando aquí abajo, ¿no? Ah. ¿Dónde está R? No aquí, o sea, Sí, en ahí- sí. este circuito ZO está aquí. Claro. Porque aquí está BO, Sí. porque esto es emisor común. Pero si este circuito fuese colector común, que puede ocurrir, O ¿qué pasa? Que el BO estaría aquí y ZO se miraría de allá para acá. correcto. Entonces, yo no puedo decir esta está en serie con esta y esta está en paralelo. Estamos casi en las mismas condiciones de esto. Pero si esta se divide entre beta y se le suma esta, da ZO. Ya estoy viendo Z en el examen diciendo recuérdame. Tenemos la ganancia de la segunda etapa y tenemos ZI de la segunda etapa. Sí. Aunque no hemos puesto el resultado ahí todavía. Son 120.22K. Ajá. 120.22K. Punto 22K. Something like that. El raíz 3 sería 80 por 2.83 ohmios más 1.5K. 1.5 kiloohmios. El raíz 3 ¿es cuánto? 120.22K. Yes. Eso es correcto. Es bastante abajo por otra etapa. Es alto. Es que la impedancia de entrada de los emisores común siempre es alta. Sí, tenemos un punto. Es alta y la salida es medianamente alta, porque la salida depende de RC. Claro. Ahora hay que analizar el amplificador diferencial, ¿verdad? Y ahora. Pero en el amplificador diferencial, en la salida, después de RC, Le colocamos esa Hay que resistencia colocar- ajá, hay que paralela. colocar paralelo eso. con esa. Sí. Eso es correcto. O sea,
compararlo con RZ. Como nos enseñó Mami Maciel. No, es un shit. A lo que Para me que sepáis, avisan, ¿no? tengo que dibujar el modelo. Como el de en la serie, aproximar no un tengo más beta más espacio. 1 a beta. Profe, bórrelo ya. O sea, voy a borrar esta parte porque vamos a ir haciendo el modelo en escena. Lo de Y que es aproximadamente igual es eso, es verdad. Como así no hubiera sido eso. Pero bueno, No muy ese. nos estaba preparando para lo difícil. Para después lo fácil lo domináramos. ¿Ah? Todas las clases, Esto lo tenemos conectado a tierra, ¿correcto? Tenemos este punto conectado a tierra, vamos a hacer un modelo en AC. Esto está activo. O sea, tenemos fuente de corriente alterna en este caso, pero no tenemos DC. Porque vamos a construir un modelo en AC. Y vamos a construir, esto se cortocircuita, este se cortocircuita. O sea, este está ido a tierra, esta fuente también se llevó a tierra. O sea, todo eso se conectó a tierra. Y tenemos que hacer el modelo del amplificador diferencial únicamente. Ya aquello es simplemente la resistencia que vamos a conectar a la salida de este amplificador diferencial. Con una resistencia TV. O sea, el amplificador diferencial es esto lo que hemos hecho hasta ahora siempre. Solamente que después de... Solamente esta parte y le añadimos una resistencia. En paralelo con el RC. Dibujo Correcto. los dos transistores. Sí, cabra. Fue por etapa, ¿no? Es que ustedes eran más Y me falta un daño. Ese dato asesino. Me viene metido con el sol allá al lado de mí. Nos vemos porque tienen examen entonces. Porque tienen examen. Porque tiene examen. Sí. Pobrecitos nosotros esta semana. Todo lo que digo. ¿Eso correcto? Sí. Sí. Comenzamos a colocar lo que necesitamos añadir ahí. Dos resistencias entre el emisor 1 y el emisor 2. Correcto. Una resistencia entre el punto medio de esas dos resistencias y tierra. Pero eso no... No queda bien. O sea, tiene finito, pero la ponemos ahí. Las dos resistencias que están entre los colectores y tierra. RC1, Está ahí para joder. RC2. Sí, ahí va el L, al lado de... Esta base está conectada A tierra. a tierra. Esta base está conectada A la fuente. a una fuente de 50 milivoltios, ¿no? Sí. Y ahora tenemos que añadir ZI, aquella, RI3. En paralelo con RI3 es la impedancia de entrada, y la impedancia de entrada se ve entre este punto y tierra. Quiere decir que está entre el colector y tierra. Esta que está aquí, en paralelo. Sí. Sí cabe. Esto sería RI3. RI3. Aquí tendríamos VO1. el VO del diferencial. Sí. Del diferencial. VO2. El VO del diferencial. El VO del diferencial, ¿a qué sería igual? A menos beta y B por el paralelo de RI3 y RC2. Ahora tenemos dos resistencias aquí que están en paralelo, ¿correcto? Sí. Esta resistencia VO está entre los extremos de esta resistencia.
y también está entre los extremos de esta resistencia. Por estar entre los extremos de las dos están en paralelo, y las dos se llevan a una sola resistencia. Y por allí, por el equivalente de estas dos resistencias, estaría pasando Beta y B. beta y beta, que es la corriente. Sí. Ojalá me digas que te la paso. Veo entonces sería menos, ¿no? Sí, Sí. Aquí sería menos. sí. Menos beta y B. Sí, sería mejor. Menos beta y B por RI3. RC en paralelo con RI3. RI3. Correcto. Bueno, vamos a que ese cálculo. Si nosotros queremos tener el paralelo de estas dos resistencias, sería simplemente RC por RI3 sobre RC más RC es 12. No me digas que no lo hiciste. 12K 12K por 120K entre. así que El paralelo me da sobre 12K más 120.22K. 10.91K. Y eso por 80. Menos beta por IB por 10.91K. Ya, no sale bien eso, no se la. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el consejo? Ya de Es paralelo, hermano. No le prestes atención. ¿Qué pasó? No dejes que no. Ajá, ¿qué sigue? Estamos en un Sigue. análisis diferencial. Sigue BI. Para un análisis diferencial eliminamos esta resistencia para calcular el BI. Y al determinar el BI que está acá, estaríamos pasando por esta resistencia, estas dos y esta otra hasta llegar a tierra. O sea, esta y esta. Estas dos son iguales. Y estas dos son iguales. También. No veces de ser B sub I sería beta RE. Podemos poner Serían dos veces, ¿no? dos, ajá, 2 beta R Beta RE por IB. por IB. Más 2R por beta y B. RE multiplicado por Beta y B. Beta por IB. Por beta y B, porque esto es beta más 1 por IB. Ajá. ¿Por qué se llama? Porque it's the same. Factor común. Open English. 2. y beta. Beta Así más que. y B. Así o menos claro. RE. Eso va a salir en el video. Al menos se cancela el. Same energy. Same resistance. Ganancia No, de same current. voltaje en el amplificador diferencial. Sería B sub 0 sobre B sub I. Menos beta y B. ¿Qué se va? Beta y B 10.91K. Y aquí nos quedan dos veces beta y B RE de esta primera etapa por cuánto? 144.44 ohms. Sí. Más un K. un K. Este cancela este cancela este. 10.9 entre 144. Y eso da menos 9.5. La ganancia de voltaje total sería la ganancia de voltaje en modo diferencial multiplicado por la ganancia de voltaje 3. 9,5 por menos 9.5. Menos 9.5 multiplicado por menos 2.2. Menos 2.19, perdón. La ganancia de voltaje total es igual 20.9. positivo. Sí, positivo. Me da 4.70. ¿Por qué positivo?
Este invierte 180. 9.5 por 2.19. Este invierte 180 también. Claro. No, pero el... La ganancia es modo Ah, diferente. modo diferente. ¿Te da diferente? Sí. A mí me dice me dio 4 y pico. La ganancia modo diferencial me da ¿Cómo te voy a dar? 4.77. Vamos a La sacar. ganancia en modo diferencial, papá. 477. Sí, A ver, vamos a sacarlo otra vez para ver si se ve. Así me dio a mí 4.7. Así es, así es. ¿Viste que no estaba equivocado? Ah. 4.7 entonces aquí. Ahí es 4.7. Yo no puse el por 2. No, sí, vamos. Se me olvidó el por 2. Detallitos. Coño, yo peleando aquí con Madame. Y esto sería. Sí, 4.7. ¿Cuánto sería la 10,43. 4.7. 10 puntos. 43. En otro punto. La ganancia de voltaje total va a ser igual a BO sobre BI. Esto implica que BO va a ser igual a la ganancia de voltaje total multiplicada por BI. Yo arreglo la semana. Multiplica ahí. 10.43 por 50 milivoltios pico pico. Esto sería lo que nos están pidiendo. Voltaje de salida en así. 0,52. 0,52 voltios. 0,52 Voltios pico pico. quiere decir 520 voltios milivoltios. Ajá, 520 milivoltios. Más ya. 521 milivoltios. Que la rampa para entenderla. Están copiando todo el mundo. Ey, Ernesto, no vaya, no voy a subir ese video. Es que lo voy a subir de una. Ya lo que vimos. ¿Qué? Que esto no va para mañana. No, para mañana. ¿Qué? Profe, en la plataforma hay unos ejercicios que son de espejos de corriente. Eso no va para la... ¿Todavía no? Ese ya iría para el otro examen. Ah, bueno, está bien. Yo le quiero preguntar una cosa respecto a un ejercicio